Siempre vamos a esperar un par de minutos a que la gente se una, pero mientras tanto, am, ahí tenemos una audiencia bastante grande hoy, bastante más grande de la que esperábamos, y hay empresas de muchos sectores, por lo cual vamos a intentar que el mensaje pues, sea útil y válido para todos, ¿no? Conmigo están mi compañero Sergio Narte, que va a presentar parte de la sesión de hoy, pero enfocada mucho más a casos prácticos de cómo aplicar la tecnología a estas tendencias de mercado. Y en el caso de Alberto Becerra, que es el Regional Manager de Zendesk, que nos va a hablar un poco de las tendencias que están viendo ellos en el mercado, ¿no? Un poco para daros contexto, en mi caso, yo soy la persona que tiene que entender cuáles son las tendencias en el mercado que de las que tenemos que estar muy conscientes y entender muy bien para poder ayudar a nuestros clientes a estar por delante de las tendencias, ¿no? En este caso nos apoyamos en esta consultora, en Forrester, para entender qué está pasando en el mundo, ¿no? En el caso de los últimos 2 años, en donde las tendencias o la situación global pues, ha hecho que el comportamiento de las personas sea muy diferente, pues estas tendencias están marcando de una forma muy drástica la forma en que interactuamos con las diferentes marcas, ¿no? Y obviamente los clientes tienen ahora el poder sobre la relación con las marcas, ¿no? Aquí es donde nos lleva la charla de hoy, ¿no? ¿Qué podemos hacer a nivel tecnológico para estar por delante de estas tendencias, ¿no? Y cómo podemos diseñar experiencias de clientes que sean sostenibles, pero que además impacten de forma positiva en la experiencia del cliente y también en los costes operativos, ¿no? Que mantenerlos reducidos. Forrester clasifica las tendencias en 5 elementos más importantes, ¿no? El engagement sale de las herramientas transaccionales más comunes de la empresa, que pueden ser el email y el teléfono, y llegan más cerca del cliente a herramientas que están menos controladas. Y ahí es donde entra todo el tema de la omnicanalidad y los canales conversacionales, ¿no? Cómo escalar las operaciones de atención al cliente por medio de aplicar la inteligencia artificial y automation, la personalización, y hablamos aquí de un concepto que se llama hiperpersonalización, ¿no? De poder contener los datos, la información de clientes de una forma unificada, y un concepto que se llama democratizar los datos y el conocimiento del cliente, ¿no? Para que todas las personas de la empresa pues, puedan entender bien a los clientes con los que trabajan, ¿no? Y alrededor de estas tendencias y del estudio que tiene, en el que nos hemos basado para la charla, y del estudio de tendencias de Zendesk, pues hemos preparado la charla de hoy, ¿no? Quizás para empezar, Alberto, ¿nos puedes contar un poco tu trayectoria y cómo participas hoy en el evento? Sí, no, en primer lugar, Hideki, mil gracias por la invitación, por permitirnos participar. Un placer estar aquí con vosotros. Bueno, sí, por resumirlo de alguna forma, en Zendesk llevo trabajando los últimos 3 años, liderando lo que es un poco la estrategia a nivel España, Italia y Portugal, pero tengo bastante ya experiencia en el sector de CRM, he visto bastantes cambios desde que empecé yo prácticamente 15 años en la industria, siempre enfocado en temas CRM y últimamente también Customer Experience. Y la verdad que algo que me ha gustado que has comentado, ¿no? Es, oye, ¿cómo podemos aprovechar estas tendencias para adecuarnos rápido y mantener esa ventaja competitiva? Pues esto, lo bonito que tiene es que las tendencias van cambiando cada 2, 3 años. Antes cambiaban cada 5, cada 6. Ahora
la velocidad de cambio es constante y esto es algo que, pues, que nos permite adaptarnos rápido a estos cambios, nos permite también combatir si estamos en una situación de decir, oye, pues me he quedado atrás. Es que podemos ser muy ágiles a la hora de cambiar, ¿no? Entonces, llevo muchos años, muchos proyectos viendo clientes adaptarse a estas nuevas tendencias y encantado de compartir con vosotros hoy esta sesión, intentar transmitiros lo máximo que he aprendido durante tantos años. Tú llevas la Zendesk en España. ¿Cuántos clientes tenéis en España aproximadamente? Esto es una pregunta muy buena. Hay muchísimos clientes porque también Zendesk llevamos prácticamente, somos una empresa bastante joven, llevamos desde el 2008 operando y en los inicios teníamos este modelo freemium, ¿no? Tenemos también muchos clientes que siguen teniendo nuestras versiones antiguas gratuitas, pero yo te diría que alrededor de los 2.000, 3.000 clientes solo en España. Estoy hablando de datos de España. Empresas desde 3, 4 empleados a empresas de 10.000, 15.000 empleados. Un abanico muy grande de industrias y de segmentos. Vale, muchas gracias por el contexto, ¿no? Un poco para daros idea a las personas que no nos conocéis en Redca. Pues somos un integrador de sistemas que se enfoca mucho en el área de CRM y Customer Experience y trabajamos con un concepto que se llama transformación CRM. Yo llevo en el mundo de CRM y Customer Experience alrededor de 15 años y aunque estoy ahora en la parte de la organización que está basada en Londres, pues trabajo mucho con el mercado español también, ¿no? Y Sergio, que es aparte del equipo de Customer Success que conoce muy bien los productos y trabaja particularmente con Zendesk. Él nos va a mostrar luego 3 casos prácticos de cómo se ha aplicado tecnología en estos casos de estas tendencias, ¿no? Y lo que hemos preparado hoy es un poco el análisis de esto, ¿no? ¿Qué está pasando? Una de las cosas que vemos, sobre todo empujado por el tema de COVID, de la pandemia, es que la omnicanalidad se ha convertido en la expectativa por defecto, ¿no? Por parte de los clientes. Y aquí es donde el concepto del que se habla es de engagement moves to the edge, o sea, se mueve hacia afuera, ¿no? Ya las empresas no pueden imponer su forma de trabajar en los clientes, ¿no? Sino que los clientes están empezando a usar canales que no están controlados por las marcas, pero que de alguna forma deberían de integrarse, ¿no? Y lo que hemos visto, esto es según el Customer Experience Report de Zendesk del 2021, el incremento en el uso de las herramientas de canales conversacionales, ¿no? Como WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram, etcétera, ¿no? ¿Qué nos puedes contar del estudio este que habéis dirigido, Alberto? Pues es curioso verlo en perspectiva, pero por intentar generalizar y dar una visión corta, reducida, pero interesante, es lo que ven en pantalla, ¿no? O sea, los porcentajes de crecimiento de los canales a nivel global. O sea, que esto no es algo que digamos, antes hemos hablado, ¿no? De que llevo varios años trabajando a nivel España con clientes, pero esto es algo que es una adopción global, ¿vale? Y yo creo que por primera vez no estamos a la cola de otros países en Europa en la adopción de esta tecnología, ¿no? Evidentemente hoy, después de lo que pasó ayer con WhatsApp, con Facebook y con Instagram, que prácticamente creo que la productividad subió muchísimo, ¿no? De todos los empleados, pero es cierto que la mensajería ha tenido un boom impactante, no solo a nivel personal en nuestras vidas, sino también a nivel de negocios, ¿no? O sea, fijaros que a mí siempre me gusta poner el mismo ejemplo. Hace prácticamente 12, 13 años, reservar un vuelo a través de la web era una disrupción.
no tener que ir a una agencia de viajes presencial y hacer una reserva era, bueno, súper disruptivo. A día de hoy, ¿a quién le parece disruptivo hacer una reserva a través de una página web, ¿no? Eh, Pasamos de esos, he dicho, hace 13 años, ¿no? Cuando empezaron a salir los smartphones, hacer la misma reserva en la página web no, pero en el móvil era también una disrupción respecto a esa reserva en la web. Y fijaros que ahora estamos en un momento en el cual cada vez más vemos motores conversacionales que nos ayudan o nos asesoran o nos guían durante todo el proceso de reserva o durante todo el proceso de compra, ¿no? Entonces, esta evolución que vemos no tiene que ser únicamente en canales propios, en canales de mensajería propios, sino también en las propias herramientas o canales sociales, herramientas de mensajería. Y esto para la audiencia es importante diferenciar herramientas de mensajería con redes sociales. El enfoque es totalmente diferente, aunque estén muy relacionados, pero el enfoque es totalmente diferente desde el punto de vista estratégico, ¿no? Entonces, por hacer un resumen, lo hemos visto, la pandemia lo que ha hecho ha sido crecer exponencialmente el uso de estos canales, también derivado por las largas esperas de atención telefónica, derivadas de, obviamente, gente llamando para qué pasa con mi vuelo, qué pasa con mis pedidos o cualquier tipo de situación, ¿no? Y la mensajería es algo que ese componente asíncrono ha permitido a los clientes y a las empresas estar más conectados que nunca, ¿no? Entonces, este es un poco el resumen de lo que hemos visto. Y como decía, es algo global y evidentemente a nivel local el canal por excelencia es WhatsApp. Pero aquí, solo por darle un tip a la audiencia, no tiene por qué ser solo WhatsApp el canal que implementemos. Podemos generar una estrategia omnicanal conversacional en la cual todo esté unificado y permita al cliente elegir su canal predilecto. No tiene por qué ser únicamente web. Aquí creo que hay varias áreas donde la profundidad del entendimiento de la tecnología no es muy común, la gente no la conoce, ¿no? O sea, cuando hablamos de canales conversacionales no significa solamente hablar por WhatsApp, significa poder transaccionar por estos canales de forma integrada, porque aquí creo que uno de los elementos más importantes es poder crear contexto en la conversación. Si un usuario de las plataformas a nivel interno puede tener todo el acceso a la información del cliente y el contexto de lo que el cliente está pidiendo para poder hacer que esa conversación en ese canal en particular sea más efectiva, más eficiente y entregue una mejor experiencia al cliente, ¿no? Eso significa que más allá de una conversación hay que poder transaccionar dentro de esa interacción. Eso puede ser ¿cómo se llama? Una venta, información de un producto, acceso a un ticket, acceso al boarding pass del viaje, etcétera, ¿no? Esto es súper importante, ¿no? Cuando The Harris Poll es una empresa que se dedica a hacer encuestas y sacar estadísticas, ¿no? Y ellos hablan de el tipo de interacciones que la gente está utilizando o que la gente para las cuales accede a social media. Pero social media es el punto de entrada, aunque luego el canal es la herramienta de interacción. Y lo importante aquí es que se pueda mantener de forma coherente una conversación a través de diferentes canales. O sea, que pasas de teléfono a email, de email a WhatsApp, de WhatsApp a Messenger, que siempre sea la misma conversación, ¿no? Aquí creo que las bases son súper importantes, ¿no? A nivel de omnicanalidad, poder llegar hasta los dispositivos de clientes, implementar el autoservicio que se puede escalar por medio de automatizar e implementar la inteligencia artificial e integrar datos a esas herramientas. Entonces es mucho más allá de que un usuario se siente a hablar con un cliente por WhatsApp, ¿no? Tiene el nivel el potencial a nivel de escalar la capacidad de la empresa es altísimo, porque estás implantando muchas tecnologías en una sola línea de conversación.
Y bueno, Sergio nos va a hablar un poco más en detalle de lo que se puede hacer aquí, ¿no? La segunda tendencia nos habla de la necesidad de velocidad, ¿no? Porque al final los clientes buscan tres cosas. Buscan la conveniencia, la velocidad y la calidad del servicio. No podemos implantar un canal nuevo dejando de lograr estos tres objetivos, ¿no? de calidad. Conveniencia, obviamente, para que cada cliente tenga la capacidad de acceder por el canal que desea, y la velocidad va a depender muchísimo de la capacidad de la empresa de tener más datos del cliente, ¿no? A ver. Entonces, aquí parte del estudio que hemos mostrado antes, hablamos de que el cliente, una de las cosas que esperan es que las marcas no solamente les atiendan, sino que sean responsivos y ágiles. Y para lograr esto hay que poder escalar la cantidad de operaciones que el equipo de atención al cliente puede realizar. Y para ser ágil tiene que tener la información para ejecutar estas interacciones, ¿no? Ahí en el contexto tecnológico, en el caso de Zendesk, se está utilizando mucho la plataforma de Sunshine, ¿no? ¿Qué exactamente hace Sunshine? ¿Cuál es el objetivo? Fíjate, Sunshine, la verdad que para aquellos de la audiencia que sean familiares con la tecnología Zendesk y con los nombres de las soluciones que tenemos, probablemente Sunshine sea el único que al pensarlo dices, no sé qué hace Sunshine, ¿no? Sunshine básicamente es nuestra plataforma que permite integrar Zendesk, o permite hacer Zendesk más específico para cada uno de los usos que requeramos. Es decir, lo has comentado, ¿no? La capacidad, la necesidad de integrar el dato, la capacidad de optimizar las operaciones. Sunshine lo que nos va a permitir es, por ejemplo, por dar un ejemplo, intentar clarificarlo a través del ejemplo, ¿no? Yo hago una solicitud de devolución de un pedido y a través de Sunshine, tanto la gente de atención al cliente como el cliente puede hacer referencia a ese pedido que probablemente esté almacenado en su plataforma e-commerce o en su ERP, ¿no? Es esa capacidad de extensibilidad de la plataforma para crear casos de uso mucho más complejos que la típica interacción fácil de no me ha llegado el pedido, vale, te lo mandamos, sino para darle un toque más personal, que lo has comentado al inicio de la sesión, esa hiperpersonalización, pues Sunshine es la plataforma que nos va a permitir conectar Zendesk con el resto de servicios que ya tengamos internamente en la empresa para dotar al cliente de una experiencia más única. En realidad, al final, lo que tenemos que generar es la capacidad de que un usuario pueda atender a un cliente, de que la organización pueda atender a un cliente de forma ágil, ¿no? Y esto se puede escalar con la automatización en la inteligencia artificial porque los datos existen. Si los datos están estructurados y están integrados, esas herramientas se pueden utilizar de forma efectiva. Si no tenemos datos, no sirve de nada tener las herramientas. Y cuando llega un momento en el que las herramientas no pueden atender solas a los clientes y la interacción pasa a un agente humano, la persona física tiene toda la información que necesita y el contexto para realizar su trabajo de forma efectiva, ¿no? Esto es muy importante. Ya no es solamente la capacidad de interactuar con el cliente en un modelo de omnicanalidad, sino de ser efectivo por medio de integrar los datos de la empresa, ¿no? En tercer ámbito hablamos de la personalización. O sea, cuando podemos entender el contexto en el que interactuamos con el cliente, cuando podemos entender de dónde viene, cuál ha sido su historia con nosotros, pero de forma ágil, es cuando aumentamos el nivel de efectividad. Lo que decíamos antes, ¿no? Los clientes buscan conveniencia, velocidad y alta efectividad en el servicio. O sea, si no me sirve de nada contactar contigo por WhatsApp, si voy a necesitar 3 o 4 interacciones
para que me des una solución a mi problema, ¿no? Y para esto es importante que entender de qué forma, y esto es como Forrester ve las tres etapas, ¿no? de las plataformas CRM, cómo se pueden crear experiencias más personalizadas cuando llegamos a un estado de unificación de la información que te permite estar muy integrado y que las personas tengan la capacidad de ejecutar esa función de atención al cliente de forma alta, ¿no? Y para esto es, por ejemplo, en el caso en el que usamos Sunshine Conversations, porque nos permite traer toda esa información de sistemas transaccionales, ¿no? Como puede ser un e-commerce, el back office, los sistemas financieros, los sistemas logísticos dentro de una sola plataforma, ¿no? Y yo creo que es una de las cosas que la gente, cuando recibimos feedback de los usuarios de esta plataforma, es lo que más les gusta, ¿no? Que el user experience de Zendesk es muy positivo, es muy fácil de usar y no hace falta ir a otro sitio a buscar la información, ¿no? Está en una sola plataforma. Y en este caso, claro, es un tema de datos, ¿no? Por eso no es solamente esa capacidad de integrar información, es súper importante. Y es uno de los problemas fundamentales o una de las barreras fundamentales que vemos a la hora de poder ejecutar y generar esta capacidad. La capa conversacional con todas sus capacidades transaccionales solamente es efectiva cuando tenemos contexto y tenemos la capacidad de personalizar con agilidad. Por eso es necesario tener ese nivel de integración de los datos, ¿no? Ahora, si te parece bien, Alberto, vamos a darle lugar a Sergio, que ha estado escondido en las tinieblas, para que nos cuente un poco 3 casos prácticos de hemos escogido 3 casos reales, ¿no? En donde hemos implantado esta tecnología y siguiendo un poco las pautas que nos marcan las tendencias y los mercados o que nuestros clientes han tenido que resolver, ¿no? Entonces, Sergio, te paso la presentación a ti y nos unimos cuando vayas terminando, ¿vale? Perfecto. Vale, pues muchas gracias, Hideki, Alberto, y buenos días a todos. Bien, en esta parte de la sesión lo que vamos a ver es efectivamente 3 ejemplos reales de situaciones a las que las empresas en diferentes verticales se han enfrentado y nosotros en Redcat, apoyándonos en la suite de productos Zendesk, les hemos ayudado a afrontar estas situaciones en los últimos 12-18 meses, con lo cual son experiencias bastante recientes, ¿vale? Veremos en alguna, como dicho reto, venía en cierta parte motivado por la pandemia, por la situación, pero no únicamente por la pandemia, ¿vale? Digamos que la situación de la pandemia lo que ha hecho ha sido acelerar más aún todas estas tendencias que venían comentando Hideki y Alberto y que ya se venían notando, ¿vale? El primer ejemplo que vamos a ver está dentro del sector transporte, no solo de mercancías, sino también de personas, y viene a ilustrar lo que antes Hideki comentaba en torno a la unicanalidad, que ya no es algo tanto disruptor, sino que cada vez es algo la expectativa por defecto, ¿vale? En este ejemplo concreto, el reto principal fue incorporar los canales con los que los usuarios finales más cómodos están y con los que se comunican con la familia o con los amigos como parte de la conversación cliente-empresa. Como decía antes, estas experiencias tuvieron un obvio impacto con la llegada de la pandemia y eso en algunos sectores, como este en concreto, vino acompañado de muchas restricciones y de medidas de seguridad a nivel de reducción de contacto físico o a nivel de volumen de ocupación en el transporte, con lo cual también implicó mucha resiliencia en las empresas y en los equipos de Customer Service, de atención al cliente. Todos recordamos seguro que un día en concreto se podía viajar a una comunidad autónoma determinada y 2 días después no y viceversa. Ahí es cuando se genera mucha incertidumbre en el usuario final, lógicamente, y mucho estrés en los equipos de Customer Service, con lo cual había que ver de qué manera la tecnología puede ayudar a gestionar esa situación. Este gráfico que vemos aquí en pantalla o diagrama viene a representar la solución que se aplicó, que ha sido, en este caso, añadir WhatsApp for Business, el canal de WhatsApp, como canal de interacción con usuarios, a la suite
que ya existía de canales, ¿vale? El añadir este canal no fue una cosa de decir, añado un canal más por tener uno más, sino que hay una unión de factores que hizo que el negocio decidiera acertadamente ir por esta vía, ¿vale? Estos factores, los hemos visto antes, son principalmente la cuota de mercado que tiene este canal, que es muy disparada en el territorio principal en el que esta empresa opera. La empresa es Balearia, seguro que muchos habéis sido o sois usuarios de esta empresa y cubren operaciones tanto B2B como B2C. El segundo factor era la posibilidad de enviar tarjetas de embarque a los usuarios por este canal. Con eso se minimizaba mucho el contacto físico que desde las instituciones y de los organismos obligaban por la situación. Y hay un tercer factor, que además es compartido por cualquiera de los canales que tiene en este caso Balearia, que es aplicar tecnología que ayude a fomentar la autorresolución de peticiones, ¿vale? Esto ya veíamos que era otra de las tendencias y que ante cambios casi diarios, el poder tener portales de ayuda con una buena estrategia de contenidos y cuyos artículos se sirven, bien sea en un portal web, pero también por estos canales de mensajería y conversacionales, hace que un porcentaje de tickets no llegue a ser generado. Un porcentaje de peticiones no acaben llegando a Customer Service. Esta última parte la vamos a ver con más detalle en el último caso real que compartiremos. Y por último, con este diagrama, hay una parte muy importante a comentar, es que todas estas cosas que estamos ofreciendo al usuario, nuevos canales, métodos para cumplir con la normativa, tarjeta de embarque, etcétera, de cara a que sea manejable por los equipos de atención al cliente, tiene que estar sí o sí centralizado en una única plataforma. Si no lo está, la estrategia no va a ser la más óptima. Podemos tener 40, 50 canales, pero si cada uno está descentralizado y hay que tratarlo en diferentes plataformas a nivel interno, los tiempos y la calidad de la respuesta no va a ser buena, ¿vale? En ese sentido, utilizando la suite de Zendesk, lo veis ahí arriba a la derecha, nos aseguramos que la gente de atención al cliente va a trabajar desde una única plataforma. A nivel tecnológico, en este caso, todos estos cambios de estructuras vienen determinados por las capacidades de 3 plataformas. Por un lado, la suite de Zendesk con sus diferentes productos, que ofrece toda la capa de canalidad y de centralización para que la gente trabaje en un único sitio contextualizado. Tenemos la plataforma de Sunshine Conversations, que sin entrar a mucho detalle técnico, es la plataforma de integración de canales conversacionales que es propiedad de Zendesk. Y también tenemos Mindsay, que es una plataforma de inteligencia artificial con la que colaboramos en Redcat en diferentes proyectos y que tiene una fuerte integración con los conceptos de fomentar la autorresolución y con el concepto de omnicanalidad que Zendesk permite, ¿vale? Por último, mencionar que este caso de uso real para Balearia está explicado con mucho más detalle, tanto en nuestra web de Redcat como en la web de Zendesk España. Así que nada, invito a que podáis ver en más detalle lo que se hizo ahí, porque la verdad que fue un proyecto muy chulo. Vale, el segundo caso de uso que vamos a ver, bien es cierto que aplica a diferentes verticales. Antes comentaba Alberto el espectro de clientes que tiene Zendesk en España, que maneja diferentes verticales. En este caso lo hemos querido representar con el sector viajes y nos vamos a focalizar en ver cómo disponer de la información de la relación entre cliente y marca va a generar una mejor asistencia a nivel de servicio a usuarios. Perfecto. En este escenario, o en este caso, los retos principales venían, como digo, relacionados con disponer de esa información del cliente en lo que se refiere a su relación con Customer Service, pero también en lo que se refiere a la relación con la marca en general, no únicamente con atención al cliente. Por poner un ejemplo, yo puedo tener un ticket de compra muy alto en los últimos 12 meses con una marca y, sin embargo, he podido no tener ninguna reclamación. Si el día de mañana tengo una primera reclamación, será beneficioso que quien me atienda conozca el volumen o el histórico de compras que yo tengo y no únicamente que conozca que es mi primera queja en atención al cliente, ¿vale? Otro de los retos era buscar sinergias entre departamentos. Vivimos en la era de los datos. Todos los sistemas que las empresas tienen generan muchísima traza de datos, muchísimo patrón de comportamiento, tanto a nivel global como a nivel de un cliente en concreto, y merece la pena proveer a los departamentos de servicio al cliente de esta información, porque todos forman parte de la experiencia de cliente y van a permitir conocer y contextualizar mejor quién es el usuario, ¿vale? Es un usuario que a su vez merece la pena segmentar y asumir que puede tener diferentes perfiles de compra. Yo a nivel corporativo puedo viajar mucho a un destino en concreto por motivos de trabajo, pero a nivel privado puedo ir mucho menos a o a nivel particular puedo ir mucho menos a este destino, ¿vale?
la posible reclamación o la posible pregunta que yo levante hacia atención al cliente vendrá por uno de los dos perfiles, o el laboral o el personal, pero al final yo soy la misma persona, ¿vale? Con lo cual, el poder disponer de todos mis perfiles de compra es, de nuevo, dotar al equipo de más herramientas para poder construir la mejor solución, ¿vale? Y por último, también en este caso de uso, había que afrontar bueno, pues había que gestionar el aumento del teletrabajo. Y eso también pasa por integrar datos que un agente de atención al cliente podía obtener antes levantando la mano o acercándose a la mesa del compañero de al lado. Bueno, aquí por los estudios que hay, por las fuentes de datos que tenemos y que también son compartidas por Zendesk, más o menos hay un 50 o un 60% de empresas que tienen acceso a datos de la solicitud o de la reclamación como tal. Me refiero a datos personales del solicitante, número de reclamaciones previas que tengo, etcétera. Pero solo un 20-25% de las empresas disponen de la mano del agente de otros datos, como por ejemplo lo que decía antes, cuál es el ticket de compra del pedido, cuál es la información de una reserva hotelera, este tipo de cosas, ¿vale? Esto es un dato muy, muy significativo. La consecuencia directa de esto, lamentablemente, no sonará a todos. Y son, pues muchas veces esas llamadas telefónicas que pasan por diferentes departamentos, hay que repetir todo una y otra vez. Eso va generando muy mala experiencia de cliente, mala sensación de servicio, posiblemente un abandono, porque tú como usuario sabes que tus datos están ahí, no sabes en qué departamento, pero sabes que esa empresa tiene el producto que has contratado o tu pedido en concreto. Y llegas a pensar que estás perdiendo el tiempo porque no te entienden o no te quieren entender, por lo cual es un cúmulo de sensaciones insatisfactorias. Y sin embargo, el tener estos datos integrados tiene un reflejo positivo muy inmediato, no solo para el usuario, que por supuesto que sí, pero como digo, no solo para el usuario, que va a ver que le están entendiendo, pero también tiene beneficios para el equipo que te está atendiendo, porque quien está atendiendo el problema va a tener más y mejores soluciones que ofrecer, y también para el rol o los roles gestores de estos departamentos, porque los tiempos de respuesta se van a cortar y se van a poder optimizar flujos. Vale, como vemos aquí, esta es la ventana de trabajo de Zendesk por parte de los agentes y aquí nos apoyamos mucho en el concepto que tiene Zendesk conocido como aplicaciones o apps, que son estas cajitas que se ven aquí en el margen derecho de la pantalla, donde el sistema recoge información de las diferentes fuentes de datos internas de la compañía, tales como el ERP, donde existen las transacciones de producto, un CRM que disponga de gestión de oportunidades, en definitiva, de cualquier servicio de back office que la compañía tiene, cuya información aporta valor al departamento que está cara a cara con el usuario intentando solventar el problema, ¿vale? Aquí, en este caso, vemos un escenario donde la gente dispone de la información del viaje que el usuario ha realizado y sobre el que tratará el problema, pero también dispone de otro tipo de información como la segmentación del usuario, desde cuándo es cliente, qué categoría de cliente es, compras en los últimos 12 meses. Y también, ¿por qué no?, información sobre qué tipo de descuentos podemos ofrecer. Y esto es muy interesante. Y viene relacionado con lo que veíamos antes sobre las sinergias entre departamentos. No es descabellado pensar que una reclamación se puede convertir en una venta de servicios o de productos, ¿vale? Pongo un ejemplo. Supongamos que la empresa es un e-commerce de videojuegos y tengo en esta ventana, en esta cajita de la derecha, la información de que el usuario, por sus compras frecuentes en esta plataforma, está segmentado en la categoría videojuegos de acción, ¿vale? Sabiendo eso, si la empresa tiene un código de descuento activo en esa línea de videojuegos de acción, va a tener más sentido que yo como agente ofrezca ese voucher, ese código de descuento, y no otro que pueda existir en otro tipo de videojuegos, ¿vale? Y eso puede llegar a convertir una queja o una reclamación incluso en una oportunidad de venta. Aquí un disclaimer. Lógicamente hay que saber cuándo jugar esta carta, ¿vale? No todas las reclamaciones se solucionan ofreciendo un código de descuento, ¿vale? Pero bueno, esto es un ejemplo de que el disponer de esta información repercute en una mejor experiencia de cliente y lo que sí que es bastante seguro es que es imposible de realizar si no tengo esta visión 360. Bueno, con esta imagen simplemente queremos representar la versatilidad que ofrece Zendesk para estas estrategias, ¿vale? Que pueden aplicarse al sector viajes, hablábamos también de un sector e-commerce, también en este caso, pues ya veis, hay un retail de zapatillas o a muchos otros y con la posibilidad de gestionar diferentes perfiles de usuario que hablábamos antes, de diferentes perfiles de compra, aunque sea la misma persona, ¿vale?
Y por último, en este ejemplo real, queremos compartir como un sector con crecimiento continuo, acrecentado también por la pandemia, como es el e-commerce, genera retos en servicio al cliente que las empresas prestan, en especial la gestión de la alta volumetría y de, como comentaban antes Hideki y Alberto, la velocidad en la resolución. Aquí los retos, como decíamos, el crecimiento del sector, donde ahora las consultas, la tendencia es que ya no sean en la web que me dicen, sino en el canal que yo como usuario quiero, que normalmente van a ser los que tengo al alcance de la mano con el teléfono móvil, lo citaba antes Alberto. Una época, en este caso como la pandemia, que nos podemos imaginar que ocasionó muchísimo estrés en estos equipos, con mucha incertidumbre del tipo, ¿dónde está mi paquete? ¿Cómo va a ser la entrega con el repartidor a nivel de medidas de seguridad? ¿Puedo modificar la hora de reparto a otra franja horaria porque no voy a estar en ese momento? En esta parte es donde una herramienta de RPA, ¿vale?, de automatización de procesos, alguno conocerá seguro el concepto de chatbots. Estas herramientas van a ayudar ahí mucho a liberar ese estrés a la parte humana de los departamentos de service. Y por último, cumplir con la expectativa. Comentaba antes Hideki también, cada vez somos más impacientes o mejor dicho, cada vez entendemos menos las esperas en este tipo de consultas porque sabemos que existe tecnología que ayuda a reducir esos tiempos de espera y esperamos que las marcas con las que más afines somos dispongan de este tipo de plataformas. En este caso, la solución ejecutada pasa por dotar a la capa de multicanalidad que vemos ahí a la izquierda abajo, WhatsApp, pero también bajo redes sociales y también por vía web, como digo, dotarles de una primera línea de asistencia automatizada, en este caso bajo la plataforma Mindshake que decíamos anteriormente, para que trate de resolver cuestiones repetitivas o en general aquellas en las que un humano resolviendo 20, 30, 50 peticiones de este tipo al día aporta un valor relativo, ¿vale? Entonces, lo que se hace es integrar estas plataformas de RPA con el ecosistema tecnológico que la empresa tenga para ofrecer respuestas como las que vemos aquí arriba. ¿De dónde está mi pedido? Si puedo pagar con este tipo de tarjeta y este tipo de cuestiones, ¿vale? Y delegar en el equipo humano que está trabajando en este caso con Zendesk las cuestiones que requieren de un expertise donde una plataforma no va a llegar a día de hoy, ¿vale? Me refiero a cuestiones que requieren de otro tipo de tratamiento muy personalizado, ¿vale? Con un carácter muy humano. Por lo tanto, esta combinación lo que genera es muchísima velocidad y muchísima atracción y repercute en una muy buena experiencia de usuario. Pongo un ejemplo de nuevo. Si yo pregunto cuántos puntos tengo en mi tarjeta de fidelización con la empresa y hasta cuándo puedo consumirlos, y lo hago por WhatsApp desde el sofá de mi casa por la noche y es algo muy cómodo para mí. Si me va a contestar en unos pocos segundos estas capas automáticas, para mí es una situación perfecta. Y voy a entender como usuario que si lo que quiero es una pregunta, quiero avanzar con una pregunta más compleja o más de mi caso particular, voy a entender que un humano recoja esa petición. Además, es un humano, un agente que va a estar contextualizado. Por lo tanto, para mí es una muy buena experiencia y lo voy a valorar positivamente, ¿vale? Estas valoraciones, y con esto ya acabo, no son cosas sin importancia en estas estrategias. Cuando pones a disposición como primera línea, como vimos ahí, la primera línea que se encuentra el usuario no es un humano, sino que son este tipo de plataformas, esa capa está representando tu marca. Por lo tanto, es importante tener dedicación en ella para que transmita los mensajes de la forma que la marca los quiere transmitir, que vaya aprendiendo día a día de las tendencias de las preguntas, que vaya aprendiendo o recogiendo esas valoraciones que decíamos antes de los usuarios y, en definitiva, que tenga un entrenamiento continuo para que la gente que trata las cuestiones le sea realmente útil, que la empresa tenga esa pieza en el centro y realmente le reduzca las peticiones de cara a que pueda afrontar la carga que ya de por sí suele ser bastante alta en estos departamentos, ¿vale? Como reflexión final y recogiendo un poco el mensaje antes de Alberto, con estos 3 casos de uso queríamos ilustrar situaciones reales, pero insisto en que una suite como Zendesk y con la experiencia que nosotros en Redcat tenemos en este tipo de estrategias, se pueden cubrir otras verticales, además de las que hemos presentado aquí. Hideki, perdón, creo que estás en mute. Es la frase del siglo, ¿no? De la década. Estás en mute. Sí, ya la tengo ya.
Sí, que esto es parte del trabajo que hacemos, ¿no? Que cuando hablamos de transformación CRM no hablamos solamente de implantar o instalar una tecnología, sino de entender el flujo entero de los ciclos de diferentes procesos, ya sea ventas, atención al cliente, etcétera, para poder impactar positivamente en la experiencia del cliente. Y tenemos marcas con las que estamos trabajando donde hay proyectos ya totalmente implantados, donde este tipo de herramientas ya están entregando resultados muy específicos, ¿no? Si tenéis alguna duda, hay un par de personas que han puesto preguntas en el chat. Si me das un segundo. Una persona pregunta si es posible dar servicio por medio de Instagram. Alberto, ¿cuál es el estado de esta capacidad, de esta funcionalidad actualmente? Sí, fíjate, es una pregunta que nos hacen mucho y tiene una respuesta muy sencilla. Está totalmente disponible. O sea, si, por poner un poco de contexto y no decir solo sí, disponible, el año pasado Facebook sacó una beta en la cual Zendesk era uno de los pocos proveedores que podían dar ese servicio en beta, ¿vale? En junio de este año Facebook ha liberado la beta y la ha sacado ya a producción, con lo cual cualquier cliente que a día de hoy tenga Zendesk Suite, que es lo que ha estado comentando Sergio, o sea, la suite de soluciones de Zendesk, ya incorpora todo el componente social, o sea, todo el componente social básico, ¿vale? Por hacer un poco comentar esta slide que estáis mostrando ahora mismo, fijaros que Sergio ha comentado la capacidad de Sunshine Conversations, que es, por decirlo de alguna forma coloquial, es la estrategia conversacional con esteroides, de hacer cosas más chulas, pero lo que es trabajar a través de Instagram, direct message, mensajes directos a través de Instagram, con la Zendesk Suite, sin nada más, podríamos estar interactuando con clientes que ya estuvieran en este canal. Y para la gente sería totalmente transparente, sería igual que estar trabajando en cualquier otro canal, ya fuese un canal tradicional, como un SMS, pues fuera un email, un formulario web o cualquiera de las otras plataformas conversacionales, ¿vale? Si ya quisiésemos, por acabar aquí, por ejemplo, captar las replies que hay en Instagram, como en la parte de stories, que sabéis que podemos interactuar con las stories a través de mensajes también, ahí ya necesitaríamos el componente de Sunshine Conversation, pero a nivel productivo está totalmente disponible desde el 2 de junio para todo el mundo y para los clientes de Zendesk o los prospects o potenciales futuros clientes de Zendesk, solo teniendo la suite podríamos tenerlo sin coste adicional. Vale, muchas gracias. Hay otra duda, es si podemos integrar telefonía con la plataforma. Sergio, ¿nos puedes contar de esto? Sí. Sí, es un canal que aunque estemos hablando de canales un poco más modernos, el teléfono sigue siendo uno de los canales principales, ¿vale? Y en ese sentido, Zendesk dispone de un marketplace de aplicaciones donde un sector importante de estas aplicaciones son conectores de telefonía. Creo que tiene como entre 90 y 100 conectores de telefonía. No obstante, si el proveedor telefónico que la empresa tiene no está en esa lista, utilizando las diferentes APIs que uno y en otro lado hay, se puede igualmente conectar. Pero es una petición muy común, una empresa que ya dispone de un contrato con su proveedor telefónico de manera histórica y lo que pretende es integrar esa telefonía dentro de la suite de Zendesk para que la gente pueda trabajar desde dentro de Zendesk utilizando su telefonía actual. Muchas gracias. Y hay una última pregunta, Sergio, igual nos ayudas con esto. ¿Cuáles pueden ser los tiempos de implantación de este tipo de proyectos? Sí, los tiempos de implantación con Zendesk en este tipo de estrategias es una de hecho, de las bazas principales que tiene el producto como fuerte, ya que es habitual y permite establecer una primera versión bastante consolidada en cuestión de unas pocas semanas. Los agentes empiezan a trabajar
y de ahí empezamos a hacer entregas iterativas en paralelo a que los agentes continúan trabajando, ¿vale? Nosotros tenemos unos datos de que el 90% de los proyectos se suelen implantar en más o menos unas 8 semanas. Aquí impacta mucho el componente de integraciones que se le meta al proyecto, cuántos desarrollos hubiera que hacer, pero ya digo que hemos hecho proyectos en unas pocas semanas y otros más ambiciosos hablando a lo mejor de 3 meses, pero no, en condiciones normales no hablamos de proyectos de 6 meses. Creo que eso es todas las preguntas que tenemos ahora. Sí, muchas gracias a vosotros por compartirnos lo que sabéis y a todas las personas que están en la presentación. Os vamos a hacer llegar un correo con la grabación de la sesión por si os parece interesante compartirlo. Y si no, pues aquí estamos a disposición de vosotros para cualquier cosa, ¿vale? Muchísimas gracias a todos y nos veremos en la próxima live session. Chao, buenos días. Gracias.